tarde. Seguimos en Ágora. Ágora era la palabra que los antiguos griegos empleaban para referirse a la plaza pública. Ahí acudían a discutir temas de todo tipo. Y el tema que nos ocupa en este Ágora es el libro La picardía del venezolano o el triunfo de Tío Conejo de Axel Capriles. Axel, casualmente, ya que estamos hablando sobre los antiguos griegos, has venido mencionando como por ejemplo Ulises es emblemático de la astucia y la picardía, tanto así que Ulises es originario de la idea del caballo de Troya y gracias a su idea fue que los griegos ganaron la guerra contra los troyanos. Alguien podría decir que a nivel militar esto de la astucia funciona muy bien, pero claro, el problema es que nosotros no estamos en guerra todo el tiempo, sino que tenemos que vivir en sociedad y respetar las reglas. ¿Dónde debemos colocar el límite de lo aceptable de la picardía? ¿En qué esferas sociales? Porque yo sospecho que, por ejemplo, para los espías y en el espionaje, el ser pícaro, pues viene muy bien a un ejército, ¿no? Claro. Sí. Bueno, ese es el tremendo, yo creo que ese es el tema central de discusión de la Venezuela contemporánea, ¿no? El problema. ¿Hasta qué punto ciertas cualidades que pueden ser sumamente beneficiosas y convenientes desde el punto de vista individual pueden ser pueden causar un trastorno colectivo? O sea, porque lo que es racionalmente bueno desde el punto de vista individual, o lo que es bueno y racional desde el punto de vista individual puede ser una locura irracional y negativo desde el punto de vista colectivo, ¿no? Claro. O sea, desde el punto de vista individual, el ejemplo ese que estábamos dando del chamo que logra conseguir la cama en el hospital, desde el punto de vista individual es súper adaptativo. Él lo logró, claro. Lo logró y se salvó, o sea, pero su hermana no se murió, en cambio la del otro que no pudo conseguirlo le adelantó el tumor y murió. O sea, es adaptativo, pero desde qué punto de vista, desde el punto de vista colectivo, ese tipo de conducta es adaptativa, funciona, no, ¿verdad? No, entonces, claro. Es ese límite, ¿no? El pícaro, yo hablo negativo y positivo, yo también hablo positivo del pícaro. El pícaro tiene un aspecto encantador, o sea, la persona que te sale con ese doble mensaje, que enseguida te ve un doble sentido a las cosas, que tiene buen humor y siempre echa un chiste con astucia, con ingenio, eso es sumamente agradable, pues, desde un punto de vista, ¿no? Sin embargo, para el funcionamiento social tú necesitas muchas veces mayores rigideces, ¿no? Necesitas pautas claras, ordenadas, que todo el mundo sigue por igual, que nadie que es más inteligente o más vivo que tú se la salte, que se respete la norma, que se respete las ordenanzas, los caminos bien estructurados, las formas que de hacer los pasos para llegar a ciertas situaciones. Entonces, ese es el problema, pues, de la ciudadanía, de la vida civil. Claro. Y por eso es interesante, porque nosotros en Venezuela tenemos una carencia de ciudadanía. Y ambos arquetipos que son tan importantes en la colectividad venezolana, como es el héroe, Simón Bolívar, los grandes gestos, la gran revolución que transformaremos al ser humano, o sea, esa cosa heroica, ¿no? Tanto el héroe como el pícaro, que se la sale con la suya sin oponerse al poder, son perjudiciales socialmente, están en contra de la vida del ciudadano, que es una vida de todos estamos al mismo nivel y tenemos que funcionar con base en acuerdos dinámicos, pero en arreglos entre todos, en que nosotros nos pongamos al tanto de ciertos términos que tenemos que cumplir todos. Y tú, porque eres un héroe, no te la vas a saltar, no vas a creer que tus ideales o tus principios o tus valores están por encima de los míos, ni tú, porque eres un pícaro que quieres buscarte con la tuya, te puedes sacar. No, si llegamos a estos acuerdos, entre todos los tenemos que cumplir. Entonces, pícaro y héroe trabajan inconscientemente, constantemente, en contra de la civilidad y la ciudadanía en Venezuela.
Yo aquí rescataría incluso lo que decía el filósofo del siglo XVIII Immanuel Kant, que el imperativo ético básicamente consiste en obrar como si las acciones de uno fuesen a ser universalizadas. Si ese hipotético muchacho que tú mencionabas en el segmento anterior, todos obrásemos como él, al final el sistema de salud público colapsaría por completo y no podría servir a ninguna persona, ¿no? Entonces, claro, ese es el tipo de cosas que uno tiene que prever a largo plazo. Ahora, Axel, has mencionado un tema que nos interesa mucho, que es la continuidad de este arquetipo del pícaro en la historia de Venezuela, porque hasta ahora has hecho un recuento sobre cómo desde España, por vía de los conquistadores y colonizadores, se instaura en estas tierras, pero luego del proceso de independencia se fortalece aún más bajo la figura del caudillo y de otros personajes políticos. Haznos, por favor, una trayectoria sobre cómo se va fortaleciendo desde el siglo XIX este arquetipo del pícaro en el inconsciente colectivo del venezolano. Sí, fíjate, primero y principal, la psicología picaresca, la psicología del pícaro, es una psicología de supervivencia. Es una psicología de supervivencia. En toda la mitología es un estado muy primitivo de desarrollo del yo. O sea, muy indiferenciado por lo general en los héroes pícaros. No son héroes más desarrollados que posteriormente en la cultura, sino son siempre muy indiferenciados, son hombres y mujeres y cometen delitos y a la vez son héroes y o sea, por lo general es así. Entonces la psicología de picaresca es una psicología de supervivencia, es a un nivel fundamental. Fíjate que al pícaro no le interesa sino comer, tener algo con que comer ese día. No le interesa más nada. Sí. No le interesan ideales, no le interesa el futuro, no hay, o sea, no hay esa preocupación. Entonces, nosotros, y vamos entonces a eso de lo que es la supervivencia, ¿no? Obviamente una de las primeras funciones humanas para sobrevivir es la astucia, ¿no? Es en lo que sabe, es una función muy humana, pues creadora de cultura. Es cómo podemos engañar al otro para lograr nuestros fines, es cómo podemos lograr la salida adecuada cuando nos ataca lo inesperado. Fíjate que el dios Eshu-Elegba en África es precisamente invocado para eso, ¿no? Es el dios que se hace presente cuando tú estás frente a una situación que tú desconoces y que no sabes y que no puedes, o sea, porque hay pautas que siguen, ¿no? O sea, hay ciertos dioses que te dan una pauta de conducta, que se comporta de tal forma y el otro que se comporta de tal, el otro es marcial, es artesanal, o sea, cada hay como patrones de conducta que marca cada dios, pero ante situaciones inesperadas que no sabemos qué hacer, ¿no? Invocamos a Eshu-Elegba, invocamos a las deidades picarescas, que son las que precisamente no tienen una pauta muy clara, pero saben caer parado, saben aprovechar la situación. Es el tigre, dominicano, ¿no? En República Dominicana hay un personaje picaresco que es el tigre, que es el tipo que siempre resuelve, que te sale una cosa que tú no sabías, bueno, pero él encuentra la situación cómo resolver. Entonces pensemos en esa Venezuela que tuvo 300 años de un funcionamiento institucional bien establecido, ¿no? Hasta sumamente rígido, como era casi que un sistema de castas, vamos a decir, en términos sociales, ¿no? Donde tú necesitabas ciertas cuestiones para ir a la iglesia, para ir esto, para entrar a la universidad. O sea, un sistema muy, muy, muy rígido de funcionamiento que fue la pauta durante muchísimos siglos. Y la gente entraba en la vida social y sabía qué camino le tocaba, y sabía cómo funcionar, y sabía para dónde iba, y sabía su puesto en la sociedad, y sabía, o sea, ese sistema colonial. Repentinamente no hay una transición lenta de modificaciones, sino hay un corte abrupto, un corte absoluto, un corte total, de tan total que tú niegas o se reniega absolutamente de ese pasado
Ya no es que ese pasado tuvo algo bueno, etcétera, sino todo lo que tiene que ver con ese pasado es absolutamente criminal y se rompe. Y la nueva Venezuela que surge no tenía todavía instituciones de ningún tipo, nada. O sea, había unas grandes propuestas a nivel intelectual por una serie de visionarios políticos como Simón Bolívar, pero esa visión institucional no se acopla, y esa es la tragedia de Bolívar, y esa es la discusión de Bolívar continuamente, cómo lograr sistemas de gobierno que se adaptaran a nuestra forma de ser y a nuestra peculiaridad. Claro. Y entonces no hay un pauta. Entonces nos encontramos con una Venezuela que está totalmente a la deriva, donde no hay ningún tipo además está toda destruida. O sea, toda la clase dirigente murió, no hay ningún tipo de institución que sustituyó a las anteriores. O sea, se eliminaron las anteriores pero no se crearon nuevas. O sea, no hay nada. O sea, uno ve esa en Venezuela y es un paisaje desolado tremendamente por la guerra. Bueno, ¿quién puede sobrevivir allí? ¿El más vivo? ¿El astuto? Claro. El que sabe cómo resolverse. O sea, ese es el que sobrevive, y ese termina siendo, pues, el individuo, el que sabe adaptarse y llena de caudillos, ¿no? Caudillos militares que se constituían en jefes en una zona o en otra zona. Bueno, el individuo que lograba adaptarse a este caudillo, pero después venía al día siguiente y venía otro caudillo y cambiaba el sistema de poder, y el individuo se adaptaba rápidamente a este otro, cambiaba de color como un camaleón, ese sobrevivía, ¿no? Si no, eras degollado por la guerra. Entonces, durante todo el siglo XIX va a ser una Venezuela muy precaria en cuanto a desarrollo institucional, una Venezuela muy caótica, muy anárquica, con levantamientos, golpes y revoluciones continuas que se van sucediendo una tras otra, sin lograr instaurar un proyecto republicano lo suficientemente fuerte como para que penetre psicológicamente en las grandes poblaciones. Entonces, en ese ambiente, el arquetipo del pícaro, que Denji lo llama el arquetipo del desorden, ¿no? El que es capaz de introducir el desorden en el orden, es el más, vamos a decir, el que recibe más energía y el que se consteliza entonces en la conciencia de la gente como forma adaptativa, como función de adaptación. Axel, te quiero pedir que te mantengas en línea porque vamos a ir a escuchar un tema musical, pero al regreso, ya para nuestro último segmento, quisiera preguntarte qué esperanzas nos puedes ofrecer para que en un futuro este arquetipo del pícaro pierda la prominencia entre la cultura de nosotros los venezolanos. Me acompaña desde Caracas por vía telefónica el profesor Axel Capriles. Él es el autor del libro La picardía del venezolano o El triunfo de Tío Conejo. Ha sido publicado por el sello editorial Taurus. Vamos a ir a escuchar de Franco De Vita y Alejandra Guzmán, Tan solo tú, y ya regresamos.